como les digo, si tienen dudas, me levantan ahí la manito o habilitan el micrófono y preguntan. Se divide en dos partes. La primera, el tema es las bases y fuentes de información. Ya les voy a explicar de qué se tratan estas bases y también les voy a dar algunos ejemplos de algunas que están en internet y se utilizan de manera gratuita, donde vamos a encontrar la información, pues también de esta manera. Y la otra parte son las normas APA, entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con esas normas APA, la estructura y aparte de esa estructura como tal para el documento, también vamos a ver lo que son citas y las referencias bibliográficas en esta norma APA. Entonces, para iniciar con el primer tema que tenemos para el día de hoy, son esos buscadores académicos. ¿Qué son buscadores académicos? Bueno, esos buscadores académicos van a ser páginas web donde yo voy a encontrar información que ha sido verificada y comprobada por ciertas personas, ciertos investigadores, que ya han realizado esas investigaciones y han comprobado que la información que están presentando allí y al momento de ellos publicar en Internet esta información, nos dicen es información verídica, o sea, si es algo que hicieron en campo, yo tomé datos de campo o hice análisis de laboratorio y los resultados que obtuve fueron los siguientes y son verdaderos porque yo los comprobé. ¿Por qué debemos buscar esta información en estos buscadores especializados? ¿Por qué? Porque como les mencioné, es información verídica. Cuando yo vaya a realizar un trabajo que me ponga cualquier profesor en cualquier materia, la información que yo incluya en mi trabajo sea información que es verídica, que es verdad y no cualquier información que pueda subir cualquier persona que quiera pues poner allí información en la web. ¿Por qué? Porque hay sitios donde yo voy a encontrar información que no está comprobada y que no es verídica. Les voy a poner un ejemplo, el Rincón del Vago, esa información que está allí la puede subir cualquier persona y no quiere decir que porque esté en internet y lo busquemos ahí en Google sea verdad. Y en muchas ocasiones caemos en eso de que presentamos trabajos con información que no es verdad y cuando les revisan a ustedes los docentes o los profesores lo que han hecho, pues así mismo les ponen la nota. ¿Por qué? Porque están definiendo cosas o poniendo información que no está comprobada y que no es verdad. La idea es no buscar información en estos lugares. ¿Qué información sí puedo buscar? Por ejemplo, en el Google normal, que es el que más utilizamos. En ese Google normal puedo buscar información como definición de conceptos. ¿Por qué? Porque los conceptos son a nivel general y son universales. Entonces, siempre que yo vaya a buscar información de eso, pues va a ser la misma información. Adicional, cuando busco un concepto, no me puedo quedar con lo que encontré en la primera página. O sea, yo no puedo decir que ese es el concepto y ese es el significado con esa primera página. No, debo buscar en otras páginas eh, para comprobar que esa información de la primera página que encontré sí es verídica. Ya luego que lea las demás páginas, digo, bueno, este concepto sí hace referencia a eso, sí significa y lo voy a tomar para que lo tengan ahí como presente. Y les voy a compartir ahorita en la pantalla los buscadores que, esperen, algunos buscadores que hay en la web que son gratis, porque hay otros que no son gratis, tengo que pagar por la información que voy a encontrar allí, de artículos científicos, información, por ejemplo, de libros, de tesis, debo pagar. Estos que tengo aquí, este listado, estos son algunos. La información es gratis, entonces ahí yo voy a poder descargar, guardar en mis computador la información de, pues, de esos artículos. Entonces voy a ponerles ahí la página. Por favor, me indican si están viendo la página de internet, si les Sí, aparece señora. compartida. Bueno, listo. Entonces, el primer buscador académico es Google Académico. Entonces, allí, esto que tengo aquí, estas direcciones están en esa diapositiva que les presenté hace un momento.
donde aparecían allí estas direcciones, solamente las copié y las pegué y ya las tenía como aquí listas para la clase. Entonces, aquí voy a buscar información que es verificada de temas muy específicos. Yo puse por aquí un tema de producción industrial. Yo sé que apenas están iniciando en primer semestre, pero son temas que van a ver en su carrera, esa parte de producción industrial. Entonces, aquí ustedes pueden ver que se ven los PDFs, yo puedo ingresar y mirar si me deja descargar el PDF, la información que tiene, la información que van a ver allí es información pues que me ha buscado referente a esas dos palabras que puse en ese caso, ahí dice producción industrial, entonces va a girar en torno a esas dos palabras y mire que son pues investigaciones que no son tan cortas, mire, tienen 52 páginas, tiene por acá bibliografía. Al final, cuando yo revise la tabla de bibliografía, pues voy a encontrar varias bibliografías que ellos utilizaron para poder hacer esta investigación. Entonces, eso hace referencia a que la información, miren que aquí tienen varias hojas de bibliografía, tienen como una hoja y media, me indica también que si yo encuentro un documento que tiene mucha bibliografía, es un documento que está bien soportado con cosas que ya han publicado otras personas. Entonces, eso hace referencia a que es una información que es verdad. Lo que me están diciendo ahí es verdad y que la puedo tomar para realizar mis trabajos. Entonces, pues este es uno de esos buscadores que les permite descargar, incluso pues en los libros les permite ver en algunos casos, dependiendo del tipo de libro, toda la información del libro, así sea el libro escaneado, o parte de la información donde, por ejemplo, aparezca esta parte de producción y me va a dejar ver. En ocasiones, pues en estos libros no les deja descargar la información, pero sí les deja ver el contenido. Entonces, también les va a servir. Ese es uno y es como el más conocido. Otro de los buscadores es este. En este buscador hay varias revistas en líneas que están ahí como asociadas. Miren, hay 1416 revistas que están asociadas aquí. Son de varias instituciones, de varios países y pues miren la cantidad de artículos que yo voy a poder encontrar. Entonces aquí miremos otra palabra de acuerdo a esos buscadores que están aquí. A ver, busquemos algo que también tiene que ver con lo que ustedes ven en la carrera. Vamos a ver si hay. Hay muchos temas que yo puedo buscar allí, pero no quiere decir que siempre vaya a encontrar información. Pues, ¿cómo me doy cuenta? Enfrentándome a lo que estoy buscando. En este caso yo busqué algo que se llama métodos y tiempo, también tiene que ver con la parte de ingeniería, es algo que ustedes miden y por allá como en quinto semestre van a ver de este tema, pero tiene que ver sí o sí con su carrera. Estos buscadores por acá tienen unos filtros y me filtran la información. ¿Por qué? Porque miren que cuando busco estas dos palabritas, me arrojan que hay una gran cantidad, hay 213.385 artículos con este nombre. Entonces yo no voy a tener el tiempo de revisar esa cantidad de artículos que contengan estas palabras. Entonces la idea es como mirar ciertos filtros y decir, bueno, no, a mí en el trabajo o a mí me interesa saber esa información que sea más reciente, que sea del año pasado. Yo no quiero documentos en ningún otro idioma que no sea el español, solamente quiero documentos en español. En las disciplinas, entonces, pues miro ahí qué disciplinas hay. Yo digo, no, o sea, a mí solo me interesa esas dos palabritas cuando me hablan de ingeniería, todo lo que tenga que ver con ingeniería. Y después decir, bueno, artículos que sean solo del país de Colombia. Recuerden que esto que estoy eligiendo acá, pues lo van a elegir dependiendo de lo que ustedes necesiten buscar y el tema de investigación. En este momento lo dirigí al tema de ingeniería industrial, pero pues si otro profesor les pone a buscar información de otros temas, pues ustedes ponen el tema aquí y eligen sus criterios de búsqueda. En muchas ocasiones puede ser que yo le dé aquí a aplicar filtros y que no me aparezca ningún artículo con todas estas características, pues en este caso sí hay varios, miren que hay varios, pero miren que el número se reduce. Si ven que antes había gran cantidad de artículos con estas palabras, pero cuando ya apliqué estos filtros,
de qué información quería buscar, pues miren que ya son 70 artículos. Entonces ahí pues ya empiezo a descargar como tal la información. Sebastián, esto que les estoy enseñando es algo que se llama buscadores o bases de datos de información que está comprobada y verídica de investigaciones. Esto no es de la universidad, estos son los que tú encuentras en línea, pero la idea de utilizar estos buscadores y de estas páginas es que la información que está allí ya nos están diciendo que es comprobada y que es verdad. O sea, si yo tomo algo de allí, lo puedo tomar con confianza porque sé que no me van a mentir con los resultados que me están mostrando ahí, porque ya están publicados. Les decía que no se recomendaba que en el Google normal que buscamos siempre, de ahí saquemos toda la información. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede subir información ahí, puede modificar y en ocasiones ni siquiera sabemos si lo que están diciendo es verdad. Entonces, como yo sé que sí es verdad, utilizo este tipo de páginas especiales que se han producido para la academia, porque por eso se llaman buscadores académicos. Recuerden que esa palabra academia o académicos hace referencia a los lugares donde se produce conocimiento, donde se construye conocimiento y en ese caso sería pues uno de esos lugares, la universidad, hay colegios y centros de investigación o instituciones también universitarias. Entonces, la recomendación es utilizar este tipo de buscadores. Acá me da la opción de acuerdo a lo que busqué, descargar, ingresar allí al PDF. Por ejemplo, este tiene que ver con esa parte de esos métodos y tiempos y dice que habla de cosas que tiene que ver con la tecnología. Dice aplicaciones móviles y no sé qué. Entonces, allí me va a aparecer ese artículo y me va a dar la oportunidad de descargarlo y dejarlo guardado en mi computador. Lo voy a tener allí. Van a encontrar unos artículos que no les va a mostrar todo lo que tienen, miren, no les va a mostrar toda la información, sino que simplemente va a estar hasta cierto punto. Por ejemplo, va a tener, aquí en un punto solamente va a tener la información de la introducción o un resumen y la demás información no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque resulta que en esta parte del plagio y de ciertas revistas electrónicas más que todo o de libros, tienes que pagar para poder tener toda la información. Entonces, voy a tener la oportunidad de encontrar ciertos documentos que son gratis, pero también va a pasar donde yo solamente voy a encontrar un título con una introducción o un resumen y hasta ahí voy a tener información. Si quiero más información, pues me toca pagar. Entonces, también para que tengan presente que en ocasiones se van a enfrentar a eso. No todo va a ser gratis porque los autores han decidido que lo que ellos han hecho lo hagan pues de esa manera y paguen por la información. Este que está aquí es otro buscador, es otra revista. Por acá miren que aparecen las revistas que están asociadas de diferentes países en el mundo. Habla de repositorios, por acá están. Por acá me dice que hay libros, entonces voy a tener la oportunidad de ver unos libros, otros que son, por ejemplo, páginas de internet, donde también hay información y puedo de ahí mirar, tomar. Entonces ahí pues están como todas las colecciones, tanto los libros, páginas de internet. Y por acá pues tendría solamente la lista de las revistas. Aquí, por ejemplo, están las revistas que ellos tienen allí, y ahí es varias pues de ellas. Por acá están, dependiendo pues, del área temática, pero entonces a buscar la información en todas las colecciones. Ahí puse como la misma palabrita. Y lo mismo, miren, ahí me sale toda la información, me salen 50 páginas, también tienen los filtros, entonces yo también ahí digo, bueno, solamente quiero artículos de Colombia, que me los busque, digamos, en todas las revistas o digamos una revista nada más. Por acá hay una de Colombia, miremos en esa de Colombia si hay información respecto al tema. Digamos que dice que todos los idiomas, entonces que me busquen todos los idiomas, que la investigación sean en años recientes, áreas temáticas pues de ingeniería, otras áreas temáticas, ahí pues no voy a escoger otra área temática, bueno, allí hay varias cosas.
para hacer los filtros y yo pues defino, entonces me dice que qué tipo, que si solamente artículos científicos, artículos de revisión, algunos informes de casos, comunicaciones rápidas que son unos informes como muy pequeños o noticias, entonces ahí también me aparece eso, un informe breve, entonces lo mismo, otro tipo, editorial, entonces yo ahí voy a ir filtrando dependiendo de lo que yo necesite para mi trabajo. Y en este caso, como les mencioné en la revista pasada, se puede dar el caso que con todos estos filtros que yo le di, no encuentre documentos. Entonces de ahí tengo que empezar a decir, bueno, que me lo busque en todas las revistas de todo el mundo, no solo en la que tengo de Colombia, a ver si aparece información. Entonces ahí, miren, le quité el filtro de que solo buscara información de Colombia y empezó a aparecer mucha información, hay 15 artículos allí, entonces que yo voy a poder descargar y hacen referencia como a esta información, pero pues aparece en diferentes idiomas. Miren que aquí hay en inglés, entonces ahí está. Como les digo, estos no son los únicos en la diapositiva, creo que hay otros tres más, pero en internet pueden encontrar más, incluso se pueden meter en el Google normal y buscar allí listado de buscadores académicos gratis y ahí les va a aparecer el listado y las páginas donde pueden ingresar. Listo, no sé si tengan de pronto alguna duda respecto a esta parte de esos buscadores académicos o si ya pues tienen todo claro. Bueno, creo que ninguno tiene duda respecto a esto. Vamos a continuar con el siguiente punto. Este siguiente punto ya es sobre el segundo tema, que son las normas APA. Les voy a hablar un poquito como de la historia, de dónde se originó esto, por qué lo hicieron, quiénes establecieron esas normas. Antes de hablar de eso, las normas APA no son las únicas que hay. Entonces, se pueden encontrar con otras, pero normalmente en la universidad se trabaja con esto. Incluso las plantillas que tiene la universidad para realizar trabajos de grado o escribir artículos científicos eh, es con normas APA. Entonces, vamos a trabajar nosotros aquí y casi todos los profes les van a pedir a ustedes que lo hagan en estas normas APA. En algunas ocasiones son pocos los docentes que les van a decir que las hagan en normas Inconted, que son también las otras como más utilizadas en Colombia. Como les digo, hay muchas más, pero aquí utilizamos APA, Inconted. Las Inconted ya casi no las están usando, pero puede ser que algún docente pues les diga que lo hagan de esa manera y pues ya les va a tocar como buscar esa información ustedes de aparte, porque ya será como un caso muy especial de un docente. Entonces, estas normas se originaron hace muchísimo tiempo, eso fue hace en 1892, o sea, demasiado tiempo. Fueron 26 científicos que tomaron la decisión y eran en el área de psicología, por eso son normas APA, aquí está el nombre, que es la Asociación Americana de Psicología. Se dieron en una universidad en Estados Unidos y ellos tomaron esta decisión de establecer estas normas en los documentos que se daban en esa academia, o sea, en lugares donde se producía o mejor se construía conocimiento, codificar todo un trabajo, un proyecto, una tesis o un artículo que yo presentara. Dar una codificación de que todo presentara el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra, que si yo iba a incluir, por ejemplo, citas o referencias, pues todas estuvieran de la misma manera, de principio a fin del documento o del trabajo. Lo mismo con lo que les mencioné del tipo de letra, de las márgenes de la página. Entonces, todo el trabajo debía estar codificado con estas reglas o normas para mostrar algo ordenado y se facilitara pues aún más la comprensión de esos textos o de esos trabajos que se hacían en esa universidad. Y a partir de allí se empezaron a aplicar estas normas a los trabajos en los colegios, en las universidades. Algo para que lo tengan presente, igual como les dije, hoy no vamos a terminar el tema ya en la otra clase, que tengamos tiempo para retomar. No será la próxima semana, sino que será la siguiente semana. O sea,
dentro de 15 días más o menos, el lunes de la otra semana. Entonces allí ese día les voy a dejar una lectura sobre unos derechos de autor y con eso vamos a complementar el tema y terminaremos el tema. Pero en el caso de esas citas y referencias en estas normas, que también se les voy a explicar el día de hoy, las vamos a hacer con una herramienta que existe, que se llama un gestor de referencia y lo tiene Word. Todos, pues por decirlo así, tenemos Word, esa herramienta de Word, y allí también hay otras opciones que podemos utilizar para que se nos facilite aplicar ciertas cosas de estas normas APA. En cuanto al formato general de la estructura del documento, se deben tener en cuenta ciertas características. Dentro de esas es el tamaño de papel, que debe ser con estas características, el espaciado, entonces también tengo que ir a buscar en Word donde está la parte del espacio o el interlineado, entonces que sea en dos, que el texto esté alineado a la izquierda, aquí no se trabaja justificado, sino alineado a la izquierda, que entre párrafos, cuando estoy hablando de la misma idea, pues entonces no va a haber una separación entre esos párrafos. También la numeración de la página, entonces debe estar en un lugar específico, no puedo elegir cualquier numeración y que aparezca en la mitad de la hoja, en la parte de abajo, sino que miren que aquí dice parte superior derecha de la hoja y ahí va a estar la numeración. Debe ser en números arábigos. Estos números arábigos son los números normales, o sea, estos que aparecen aquí en las márgenes o en el tamaño. Son estos números que conocemos, así se llaman números arábigos, para que de pronto no vayan a decir, uy, esos números, ¿qué números son? No, o sea, son los normales que nosotros conocemos y pues se van a utilizar para poner allí la numeración de la página, el tipo de letra, tiene que ser en este tipo de letra, el tamaño tiene que ser en 12 puntos. Esto que les estoy mostrando el día de hoy es para trabajar las normas APA sexta edición. Ahorita ya está actualizado a la séptima edición. La universidad ya va a empezar a actualizarse en su sistema, en sus plantillas, en esa séptima edición. No sé si ya habrán cargado la plantilla, pero hasta el momento que yo lo había revisado, el día de ayer no lo habían cambiado. Nosotros aquí vamos a trabajar las normas APA, sexta edición, ya les voy a indicar por qué. Y es porque ese gestor de referencia que les mencioné para poder crear citas bibliográficas o hacer esa tabla de bibliografía, si yo no tengo un Word que esté actualizado, que es lo que nos pasa a la mayoría que no lo tenemos, o la última sí, versión, entonces no voy a encontrar allí en ese listado las normas APA en séptima edición, sino que voy a encontrar las normas APA sexta edición. Entonces también por eso yo las trabajo en sexta edición, porque es lo más común que se encuentra en Word. Son pocos los que van a encontrar allí la sexta edición y la séptima cuando busquen en el listado, ¿no? Entonces, por eso, para que a todos nos quede fácil de trabajarlo, lo vamos a hacer con la séptima edición. La sexta edición, perdón. La séptima tiene algunos cambios, por ejemplo, en ese tipo de letra, permiten otros tipos, el tamaño es el mismo, pero permiten como otros tipos de letra para aplicar a mi documento. En el caso de nosotros, no vamos a ir solamente por este tipo de letra. Bueno, siguiendo con estas normas o ese formato general, aquí están las márgenes, cómo deben ir, las páginas todas deben, la página tener esta margen, se debe utilizar algo que se llama sangría. Ahora en la siguiente presentación les voy a explicar qué es la sangría. También esta sangría la encuentran en una herramienta que está allí en Word, en las herramientas de Word, por ahí van a encontrar la sangría y van a poder poner esos 5 espacios, bueno, y adecuarlo de esta manera. Por acá dice algo de las tablas, que las tablas no deben tener líneas separando las celdas. Bueno, hay muchas características que hay que tener en cuenta para poder realizar un trabajo en estas normas. Obviamente es algo que no nos vamos a aprender de memoria. Siempre cuando vamos a hacer un trabajo, nos piden hacer un trabajo con estas normas, lo que debemos hacer es ir a buscar este documento que nos sirva como apoyo y empezar a poner todo el documento, nuestro documento, con estas normas. Por acá es el formato de la página, es lo mismo que les mencioné anteriormente, entonces ahí aparecen, miren,
Aquí lo de la página, las márgenes todas deben tener la misma margen, eso lo arreglo pues yo en Word. Por acá el número de la paginación, mira, ahí está en el número normal arábigo que nosotros conocemos, donde debe ir ese número. Por acá dice que debe haber unos espacios cuando hay un, o antes de un título, que no hay sangría después de un título, o sea, muchas características que aquí las tienen, como les digo, esto no lo vamos a aprender de memoria porque son muchas cosas, pero aquí están. Entonces, cuando necesitemos algo, lo vamos a ver allí. Dime, Darling. Profe, ¿qué es sangría? Ya te voy a explicar, espérate que ya iba como por puntos. La sangría es un espacio, miren que aquí, mira, aquí está, espacio, 5 espacios de sangría. La sangría quiere decir, es un espacio que se deja. Miren que todas líneas siguientes no están con ese espacio. Entonces yo lo que hago es que yo voy a Word, pongo mi texto que esté alineado a la izquierda, pero la primera línea de ese párrafo de mi texto debe llevar esa sangría que es 5 espacios aquí en la primera línea. Entonces siempre la ubicación de esa primera línea me va a aparecer de esta manera. No me va a aparecer desde el inicio de esa margen de la página, sino que me van a aparecer 5 espacios aquí y luego el texto. En Word van a encontrar en esas herramientas, ya les toca es como ponerse a buscar y es como una tarea que les voy a dejar, es que se metan a Word, no, si quieren pueden utilizarlas para que aprendan a utilizarlas, pero por lo menos ingresen a Word y empiecen a identificar. Profe, Dime. la profe, creo me acuerdo, la profe de cátedra, Dari, ella nos dejó para hacer un ensayo con las normas Java. Ah, Y, bueno, ay, entonces allí las pueden, ahí está, aquí las y tienen. yo miré un video acerca, pero ay no, como pues uno no trabaja mucho con eso. Y sí me parecía las letras así, yo cambiándole a eso, ¿no? Ay, No es tan fácil y es porque no, como exactamente, no conocemos, pero ya ustedes están desde el primer semestre, entonces la idea es que iniciemos con eso. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo. Esto que les estoy dando yo en la clase del día de hoy, y por eso se los estoy dando, porque sé que lo van a utilizar, lo van a necesitar tanto para esta materia, pero para las demás y toda la carrera, es algo que debían ustedes ya saber desde el colegio. O sea, esto se enseña y se debería enseñar desde el colegio. Aquí cuando ustedes llegan a la universidad, ustedes ya deberían tener conocimiento de esto. Pero como yo sé que no es así, puede ser que algunos sí, porque he hablado con algunos estudiantes y me dicen, no, profe, a mí sí me enseñaron, creo que las Incontec. Otros dicen, sí, norma Zapa, pero como por encimita, pero saben más o menos algo. Por eso yo siempre cuando les doy comunicación, les doy las normas APA, o sea, no los pongo como que vayan, investiguen, sino que aquí directamente yo, y es algo que, aunque no está en el plan de curso de la materia, yo lo incluyo porque sé que lo van a necesitar. Y que no es tan fácil ir a buscar toda la información que yo encuentre con estas normas en internet, a que alguien me explique y me diga, vea, es que la sangría quiere decir que es este espacio que está aquí porque en muchas ocasiones como que no nos explican eso, entonces la idea que yo tengo siempre es que se aprendan esto porque sé que es necesario y les va a servir. Y pues lo vamos a empezar a utilizar desde ya. Entonces lo que les digo es que deben ir a Word y enfrentarse, ya tienen que hacer un trabajo con esas normas, pues entonces tienen los textos, empiecen a poner las páginas de esa manera, vayan, busquen cómo se ponen la numeración de la página, donde dice sangría, entonces ubiquen, ah, no, la sangría está en tal parte de Word y allí dice que los espacios, entonces debo darle 5. Por ejemplo, el interlineado, entonces también voy a buscar dónde en Word dice que está el interlineado y miro que allí dice 1, 1.5, debo elegir 2 y asimismo voy aprendiendo. Esto solo se aprende con la práctica. Es la única manera. Al principio nos va a costar muchísimo, es lo normal, nos estamos enfrentando a algo nuevo, que no es tan fácil y que son muchas cosas, que puede ser que se me pasen algunas. Por eso, dime. Para los que tenemos teléfono se nos hace más complicado. No te escuché para los que, ¿qué? Los que tienen teléfono se les hace más complicado. Ah, bueno, eso también es otra cosa. Para los que tienen el celular les queda aún más complicado porque
Y yo creo que yo los admiro muchísimo cuando hacen los trabajos en el teléfono, porque no es fácil, o sea, no es fácil trabajar ahí, redactar, copiar páginas, hacer ese tipo de cosas. Por eso casi siempre yo les recomiendo y les digo, bueno, cuando ustedes se hagan en grupo, traten de ubicarse que por lo menos una persona del grupo tenga un computador, tenga acceso a un computador. ¿Por qué? Porque así, bueno, yo puedo aportar a enviar información, a investigar, a decir, mira, yo redacté este párrafo, lo hice de esta manera, esto, pero la persona que tiene el computador le va a quedar más fácil de organizarlo. Por eso siempre la recomendación cuando les digo que conformen los grupos es que por lo menos una persona del grupo pueda hacer los trabajos en computador y es exactamente por esta razón. ¿Por qué? Porque yo sé que en el celular no es fácil, incluso hay veces en el celular les aparece que está de la manera correcta, pero cuando envían el trabajo y uno abre en el computador el trabajo, está todo desorganizado, están los títulos centrados, está toda la información centrada, se les cambian los tipos de letra y yo sé que es porque es complicado. Entonces allí la recomendación es que pues traten de que los que tienen computador pues apoyen mucho en esta parte de dar estos formatos. Eso. Otra recomendación que les puedo dar es que en internet ya hay plantillas donde está todo esto acomodado. Entonces es más fácil. ¿Por qué? Porque yo solo lo único que hago es llevar ahí la información. Pero les recomiendo algo. Si ustedes van a descargar una plantilla que esté ya establecida con, por ejemplo, el número de la paginación donde debe ir, la sangría en los párrafos, el tamaño de letra, el tipo de letra, las márgenes, todo este tipo de cosas, verifiquen en esas herramientas que estén de la manera correcta. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo que en Google cualquier persona puede subir una información y puede ser que esa plantilla que subió esa persona no esté de la manera correcta. Y esa plantilla pues no la voy a poder buscar en esas bases de datos de información verídica porque allí solamente voy a encontrar investigaciones, cosas de libros. Ya este tipo de cosas de plantillas y eso pues toca buscarlo en el Google normal, pero sí o sí les toca fijarse en que cumpla con todas estas características. Si ustedes descargan la plantilla y ven que cumple con todas las características, ¿cómo me doy cuenta? Pues en Word voy a cada una de esas partes donde están las características y ahí me va a aparecer cuál es la codificación que tiene en ese momento. Entonces reviso y digo, ah, bueno, sí. Y esa es una alternativa más fácil para los que tienen el celular, que ya esa plantilla está acomodada. O sea, yo ahí no voy a tener que elegir tipo de letra y esas cosas, porque ya está, la sangría también ya está, entonces simplemente ahí es más fácil porque ya tengo todo esto codificado y solamente es copiar y pegar la información allí. Entonces puede ser también una estrategia para que les quede un poco más fácil a los que les toca hacer los trabajos desde el celular, que pues es una buena herramienta, pero para este tipo de cosas pues es un poco más complejo de lo normal. Bueno, no sé si te quedó claro lo de la sangría, Darling. Darling. Bueno, no sé, así ahí está, pero no sé. ¿Por qué no me Está responde? dormida. No sé por qué no me responde, pero bueno. Esto que está aquí es una portada en Norma Zapa, entonces esta es la manera correcta de realizar una portada en Norma Zapa. Cuando yo descargo la plantilla, entonces también en esa plantilla me va a aparecer ya allí. Entonces yo lo que hago es cambiar como la información que tiene la plantilla por la información de mi trabajo. Entonces aquí me dice que el título debe ir en esta ubicación, que debe ser centrado, que por acá debe ir el nombre mío y de mis compañeros, que la fecha debe ir ubicada aquí, que debe estar centrada, que por acá debe ir la universidad, luego el programa que están estudiando y luego acá al final, si por ejemplo es una entrega solamente de una actividad, entonces pongo actividad 1 o proyecto o avance 1 del proyecto, bueno, dependiendo de esa actividad que sea. Entonces aquí también tienen la estructura y el ejemplo de cómo debe de ir la portada en normas APA. Algo que tenemos aquí también son unas abreviaturas que se utilizan. Estas abreviaturas casi siempre se utilizan es para cuando yo voy a hacer esa tabla de bibliografía de toda la información que he consultado en internet y que la he tomado y la he copiado en mi trabajo. Entonces, aquí en este punto se utiliza más que todo para la parte
esa tabla de bibliografía. Sí, por favor, me colabora. Ah, gracias, Darwin. Eso era que iba a pedir el favor de enviar la asistencia. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, estas abreviaturas casi siempre se utilizan es en la tabla de bibliografía. No me las tengo que aprender todas porque con esa herramienta de Word que se llama gestor de referencia, me va a salir esa tabla de bibliografía con todos los datos ubicados de la manera correcta automáticamente. Y ahí ya me van a poner todas estas abreviaturas. ¿Qué sí me debo aprender de aquí, de estas abreviaturas? Si voy a utilizar una figura, por ejemplo, estoy haciendo mi proyecto de curso o algún otro trabajo y voy a utilizar una figura, pues entonces en ese título que le voy a dar a esa figura, lo pongo de esta manera y luego de ahí pongo la descripción de la figura. Como estamos viendo estas normas, primero hoy es la parte como muy teórica, en la otra clase que veamos ya la parte un poco más práctica de lo que vamos a utilizar en Word, les voy a explicar bien cómo deben de numerar las tablas, cómo deben de numerar las figuras, cómo debe ir, a dónde debe ir el nombre de esa figura, para que también aprendan eso desde ya. ¿Listo? En muchas ocasiones los profesores ahora no les piden eso, pero es mejor que ustedes desde el primer semestre aprendan esto. Si les toca ver comunicación 2 conmigo el otro semestre, otra vez yo les voy a mostrar esta parte. ¿Por qué? Porque yo todos los semestres en comunicación 1, comunicación 2 y seminario de investigación vuelvo otra vez y les recuerdo esto. Se les olvida, lo más complicado es las citas y las referencias, se les olvida cómo hacerlo, entonces siempre se los recuerdo. O también, por ejemplo, los estudiantes que ven comunicación 2 conmigo, pero no vieron comunicación 1 conmigo, en algunas ocasiones esto no se lo dieron en la clase, entonces no lo saben y por eso vuelvo y se los enseño. Cuando estén en cuarto semestre en seminario de investigación, les puede pasar lo mismo, que no vieron ni comunicación 1 conmigo ni comunicación 2 conmigo y están en cuarto semestre y no saben esto. Entonces vuelvo otra vez y les repito lo mismo. Otra cosa que me debo aprender es esta sigla de aquí, que es sin fecha, S.F, se utiliza para las citas bibliográficas. Ahora les voy a explicar qué es una cita bibliográfica, porque esto lo debo de poner de manera manual. Otra cosa que me voy a aprender es esta parte de los párrafos, porque también tengo que ponerlo de manera manual en las citas bibliográficas. Como les digo, ya les voy a explicar más adelante qué es, pero tengan ahí en cuenta que me debo aprender las siglas de la figura, del párrafo y de este sin fecha. Son como porque ya los demás van a salir automáticamente, el computador los va a generar automáticamente y no voy a tener que escribirlos manualmente. Los tres que les mencioné les va a tocar escribirlos pues de manera manual. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con esa parte de las citas y referencias en normas APA. Las citas y las referencias es tomar ciertos datos del documento original donde yo consulté una información. Si yo voy a internet y ustedes vieron ahora los artículos que yo les estaba mostrando o enseñando, voy a internet, encuentro uno de estos artículos, lo descargo, resulta que de ese artículo que yo estaba buscando esa palabra de métodos y tiempos, hay una información que a mí me sirve y yo la copio y la pego en mi trabajo, tengo que sí o sí indicar de dónde saqué esa información. Tengo que decir con unos datos básicos, que les voy a mostrar cuáles son los datos básicos de esa información, ponerle allí de quién es. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, voy a caer en algo que se llama plagio. Resulta que ese plagio es un delito y ese delito te puede dar hasta cárcel. ¿Por qué? Porque estás tomando información que a alguien le costó mucho tiempo investigarla, incluso pagó hasta para que se la publicaran, y normalmente nosotros tomamos, copiamos, pegamos como si eso fuera de nosotros, como si eso lo redactáramos con nuestras palabras, fuera de nosotros, fuera nuestra idea, y no de alguien que se tomó muchísimo tiempo en llegar a esa conclusión, en obtener datos, estadísticas, y lo ponemos allí. Como les digo, eso es un delito y allí pues hay como muchas palabras, luego veremos mejor esta parte, pero es un delito que te puede dar cárcel dependiendo del tipo de plagio que hagas y hasta dónde llegues. Incluso
La primera noticia que yo vi de esto del plagio fue de algo que pasó en Facebook, que alguien compartió como un artículo o una información y resulta que esa información no era de esa persona. Y él no puso ahí en esa información, en esa red social, de que le correspondía a otra persona, que era una investigación de otra persona, y resulta que como tenemos una red social, que eso se comparte y se comparte y se comparte, pues le llegó al dueño de la información que alguien había compartido, o sea, él leyó, vio una publicación y leyó y dijo, uy, eso que está ahí es mío. Y por ningún lado veo que estén dando mi nombre, me estén acreditando lo que yo hice. Él demandó a esa persona que puso esa información en Facebook sin decir de quién era esa información, la demandó y les tocó pues ir a instancias judiciales y en ese caso o le da la cárcel o le ponen una multa que le debe pagar al dueño de esa información. Entonces miren que nosotros en muchas ocasiones caemos en esto y me incluyo porque yo también he caído y cuando estaba en la universidad que yo no conocía esto, lo que me pasó fue que el primer trabajo que yo presenté me pusieron un cero. ¿Por qué? Porque yo no cité toda la información, hice parte, no quiere decir que porque yo ponga algunos links de la información que consulte o ponga algunas citas, pero no cite toda la información que yo copié y pegué de internet, estoy haciendo plagio. Si tenga algunas cosas, pero hay una información que yo no le ponga de quién es esa información, estoy haciendo plagio. Y a mí me pasó eso y me pusieron un cero. Si es algo mayor, te pueden, aparte de ponerte un cero o el trabajo perdido, se puede ir a cosas más drásticas en la universidad. ¿Por qué? Porque eso es un delito. Entonces también para que lo tengan presente y dejemos de hacer eso, de pronto antes no conocíamos de esto, pero ya a partir de hoy estamos conociendo, no caigan en esta parte del plagio. También se los menciono porque nosotros los docentes tenemos una herramienta por la que la universidad paga y en esa herramienta yo meto los trabajos que ustedes me envían, los subo a esa herramienta y resulta que allí me aparece señalado ustedes qué fue lo que copiaron, el porcentaje de copia y el lugar de donde lo copiaron. Cuando continuemos con esta parte de la clase, la otra semana, dentro de 2 semanas, les voy a mostrar el programa para que vean que sí es verdad que existe y que ya con eso se curen de presentar trabajos sin ponerle la cita de la manera correcta. Hoy vamos a ver cómo poner citas de la manera correcta. Entonces, quiero que tengan muy claro estos dos conceptos. Están citas bibliográficas y referencias bibliográficas. No son lo mismo. Las citas bibliográficas, en este caso, va a ser tanto esta información, o sea, el texto que copio de ese artículo, libro, tesis, monografía, bueno, de donde haya tomado una noticia de un periódico, donde haya tomado esa información, es tanto esa información que yo copio como unos datos básicos del autor. Una referencia bibliográfica es la tabla de bibliografía que siempre la ubicamos al final del trabajo y en esa tabla de bibliografía o referencias, que es lo mismo, voy a ubicar todo el conjunto de datos que yo requiero para poder referenciar el documento de donde saqué la información. Entonces ahí yo voy a buscar todos los datos que tiene ese documento, de los apellidos de los autores, el año de la publicación, si es un libro, el editorial, cómo se llama el editorial de ese libro, el país donde publicaron ese libro, si por ejemplo es un libro de internet, el URL de donde sacaron ese libro, el título del libro, si yo trabajé con un capítulo del libro, cuál fue el capítulo, cómo se llama el capítulo. O sea, aquí voy a sacar toda la información respecto a eso que busqué, a esa información, al artículo, a la tesis, que yo descargué de donde saqué el texto que necesitaba y voy a poner ahí todos esos datos. Entonces, para que les quede claro, igual ya les voy a mostrar con un documento, con un ensayo, qué son las citas y qué son las referencias para que les quede aún más claro de qué les estoy hablando. Entonces, este artículo lo vamos a seguir trabajando el día de hoy, lo vamos a trabajar en la clase para explicarles varias cosas pues que están aquí,
Primero eso, y lo segundo es que es el artículo que van a leer o el documento que van a leer, es un ensayo argumentativo que tiene que ver con los derechos de autor. Eso lo leerán después, se los envío ya después, pero lo vamos a seguir trabajando. Entonces, para explicarles de qué se trata este documento, les voy a poner por aquí un ejemplo de qué es una cita. Miren, esto es una cita bibliográfica. Esto que les estoy señalando aquí. Por favor, ¿alguien me indica si les aparece compartido el PDF? Sí, señora. Bueno, entonces esto es una cita bibliográfica. Miren que lo que yo señalé aquí tiene tanto el texto, la información que este autor de este ensayo con el que vamos a trabajar tomó de estos autores y pues la información básica que se debe tener de esos autores. Entonces, una cita bibliográfica es tanto el texto que yo necesito para hacer mi trabajo como los datos básicos del autor. Esto es una cita bibliográfica y va en todo el documento que yo estoy redactando. ¿Qué es una referencia? Una referencia entonces ya va a estar al final, miren aquí está. Referencia o bibliografía es exactamente lo mismo, referencia bibliográfica o bibliografía, y aquí yo ya voy a incluir todos los datos de ese documento donde tomé esa información. Como pueden ver aquí, miren que aquí no solamente aparecen los datos básicos como el apellido y el año de publicación, como aparece en la cita arriba en el texto, sino que miren que ya aparece el nombre del documento, me dice que se sacó de una revista de ingeniería de sistemas, me habla del volumen de ese, pues de esa revista, de las páginas donde estaban ubicado este artículo en esa revista científica. Entonces miren que es toda la información que yo puedo dar de donde yo tomé la información. ¿Listo? ¿Dudas respecto a esto? Si no entienden, díganme, yo vuelvo otra vez y les explico porque tenemos que dejar claro desde el día de hoy que es una cita y una referencia porque ya vamos a empezar a utilizar eso. Entonces, por favor, si a alguien no le quedó claro y tiene dudas, que me lo mencione. Y yo vuelvo otra vez y le explico qué es una cita y qué es una referencia. Bueno, supuestamente todos entendieron. Espero... Profe, Bueno, dime, sí. una cosa. En donde, pues en la diapositiva pasada, en la última diapositiva, donde está ahí la cita como al lado de la imagen, ¿eso es el link de la imagen o es Espera. el link o De la sea, de información. la información? No, mira, aquí está el link de la imagen, aquí es la cita de la imagen, porque ojo que el plagio no solamente se da con texto, ¿no? El plagio también se da con imágenes, con videos, con canciones, eso también es plagio. Entonces, en este punto, esto que está aquí en las diapositivas, y para que lo tengan también muy presente, y es que esta también es la manera correcta de presentar diapositivas. ¿Sí les aparece compartida la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, entonces miren que aquí yo en todas las diapositivas tengo la cita donde saqué la información. Así sea que yo la redacté con mis palabras, que eso se llama parafraseo. Ahora les explico cómo se debe hacer, pero así yo lo haga con mis palabras. Y yo sé que yo no me inventé esto de las normas APA y que yo lo vi en un documento publicado en su resumen y eso, tengo que sí o sí citar de dónde saqué la información, tanto en las diapositivas como en el trabajo escrito. Entonces, en el caso de esta, de esta imagen, entonces miren, aquí está la cita de esas imágenes. En las diapositivas esta cita de las imágenes no es tan estricta como ponerlas así como el apellido o el autor, no es así como tan estricto. Pero cuando yo voy a entregar ya un documento en Word que me exija, que por ejemplo si yo tengo un gráfico que saqué de internet o una tabla donde hay información, entonces allí en ese punto sí tengo que citarlo, por ejemplo, si lo saqué de un centro de investigación, porque puede ser que no tenga un apellido de alguien o un autor, un único autor, sino que el autor como tal sea un centro, una corporación, por ejemplo el DANE, que yo saqué información del DANE, una gráfica del DANE, entonces en ese punto cuando la incluyo en un documento de Word, sí debo citarlo de esta manera. Pondría DANE, coma, y el año de publicación de esa información. Pero en las diapositivas no es tan estricto, o sea, en las imágenes no.
en el texto que tome de internet, Ah, sí. ya. Pero entonces sí, este es de las Ah, imágenes ya. y este de acá abajito es de la información que está allí. Ya entendí. ¿Listo? Bueno, por acá me están preguntando, profe, ¿es obligatorio poner referencias y no es lo mismo poner el URL? No, no es lo mismo poner el URL. ¿Por qué? Porque estamos viendo unas normas APA y resulta que esas normas APA están codificadas. Tienen ciertas características. Entonces, si a ti te dicen, debes realizar un trabajo en normas APA, pues entonces en las citas y en las referencias te toca ponerlo con el orden específico que está codificado, que es el que les había mostrado aquí, con un orden dependiendo hasta de donde yo tome la información. Porque si yo tomo la información de un libro, debo citarlo de una manera, con las comas, con los puntos, con los paréntesis, con el título que va de primero, con que después va la ciudad, después va el país, después va la editorial. Tiene que ser justo, con puntos, comas y absolutamente el mismo orden con el que se debe citar. Pero ¿qué pasa? Esto no es fácil de hacerlo y manualmente no. Por eso se les va a enseñar a utilizar esa herramienta de gestor de referencia de Word, que lo que hace es que dependiendo donde yo tome la información, a mí me aparece ahí un listado. Entonces yo digo, no, yo tomé la información de un video. Entonces yo pongo ahí video, me pide unos datos básicos de ese video y al final yo le doy crear tabla de referencias y automáticamente Word me crea esto de la manera correcta, o sea, ya le pone los puntos, la coma, el orden de que primero va el apellido, que luego va el año, que el título, que la página va en este lugar, o sea, Word hace esto de manera automática, entonces también es importante desde que ahorita lo aprendan a utilizar porque les va a quedar más fácil que hacer esto de manera manual, o sea, esto de manera manual les quita a ustedes muchísimo tiempo, y adicional de que les quita muchísimo tiempo, si no le ponen un punto donde debe ir ese punto, una coma, les queda mala la bibliografía. Profe, ¿y no hay una página que nos ayude a referenciar? Es que parece que hay una, pero es que no me acuerdo en estos momentos del nombre. Hay muchas. En internet hay muchas. Hay una que se llama Mendeley, pero en esa de Mendeley, pues es una también de las más conocidas. Debes poner allí el archivo original. Entonces es más complicado. ¿Y por qué les digo que mejor utilicen el de Word? Porque también yo puedo hacer en Google, puedo buscar allí, crear bibliografía y te va a aparecer como un cuadrito, yo meto los datos y te la genera ahí automáticamente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago eso en un documento aparte o en otra parte diferente al documento de Word, en ocasiones se les olvida que lo hicieron allá y no lo copian y lo pegan acá en Word. Y se les queda sin esa bibliografía. Entonces, como que, profe, es que yo lo hice fue en internet y se me olvidó copiar y pegar. Porque les puede pasar. En cambio, si yo lo hago con ese uso de gestor de referencia de Word, inmediatamente cuando copio esta información, de una allí mismo hago la cita. O sea, la hago allí, me la pone y él ya me va guardando toda la información de las citas y ya cuando yo termine mi trabajo le doy generar tabla de referencias y automáticamente te van a salir todas las referencias que utilizaste en tu trabajo. Porque si lo haces una a una, pues entonces te va a tocar al final en esa tabla de referencias ponerlo una a una. En cambio en Word ya les va a salir toda la tabla completa con todo lo que yo utilicé en internet. También está la otra opción, pero pues, como les digo, yo prefiero que utilicen ese gestor de referencia y es más para que no se les olvide poner allí la información correcta. De todas maneras, les voy a enseñar a utilizarlo y yo también hice como algo de especie de manual donde tomé capturas del paso a paso de ese gestor, de cómo hacer una cita, de cómo hacer una referencia, entonces las capturas y les expliqué ahí paso a paso de cómo deben hacer. También se los voy a enviar para que lo tengan allí y es una manera también para que mientras que aprenden cómo hacerlas, sigan ese paso a paso de ese instructivo. ¿Más preguntas sobre una cita y sobre una referencia? ¿O a todos les quedó claro ese término, los dos términos? Bueno, entonces creo que todos lo tienen muy claro. Vamos a continuar con lo que sigue. Entonces, las citas, esto ya se los había mencionado anteriormente, lo que es una cita, entonces va a ser la expresión tanto parcial de las ideas
que yo tome de un texto o un documento donde consulté lo que yo necesitaba para mi trabajo en Internet. Entonces, tomo tanto la información como los datos básicos de ese autor. Como dice allí, pueden ser ideas parciales o afirmaciones que yo puedo también redactar con mis palabras o que las puedo copiar tal cual como las encuentre en un documento. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo copio tal cual de un documento una información, hay unas características para citar al dueño de esa información. Y que adicional a eso, yo no puedo copiar más de 3 párrafos seguidos de un mismo texto. Si yo copio más de 3 párrafos seguidos de un mismo texto, también estoy cayendo en plagio, así yo le dé la autoría a esa persona, ponga ahí sus datos básicos, caigo en un plagio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la universidad y ustedes en la universidad tienen que construir conocimiento. Y el construir conocimiento, ¿a qué se refiere? A que, bueno, yo tomo base esa información que encuentro en internet, pero yo con lo que he leído también tengo que sacar mis propias conclusiones y mis propios argumentos. Si tú pones más de 3 párrafos seguidos copiados de internet, allí ya no estás ni dando tus argumentos, sino que estás trabajando con lo que otro ya hizo. Te sirve para que lo tengas de base y entiendas de qué se trata el tema, pero tú también tienes que llegar a conclusiones, también tienes que tener argumentos y hacer razonamientos respecto a lo que estás leyendo. Entonces, pero también para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en ocasiones los pongo a hacer una introducción de un trabajo y cogen y me copian toda la introducción de ese trabajo a su trabajo. Entonces, eso no está bien y eso es plagio, porque ustedes deben redactar la introducción. Que en eso que están redactando la introducción se van a apoyar y van a tomar párrafos, pueden tomar 1 o 2 párrafos de diferentes textos, pero también tienen que estar ahí sus palabras, lo que ustedes piensan, lo que ustedes identificaron, lo que entendieron del tema. Bueno, hay 2 tipos de cita que son como 2 grandes grupos en los que se dividen. Está la cita textual y la cita parafraseada. Vamos primero a iniciar con esa cita textual, les voy a explicar porque resulta que dentro de esa cita textual hay otro tipo de cita. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una cita textual? La cita textual es cuando yo copio y pego en mi trabajo la información que encontré, tal cual lo encontré allí, yo vi un párrafo y yo digo, no, este párrafo me sirve para mi trabajo, lo copio y lo pego tal cual y pongo los datos básicos del autor. Eso es una cita textual. Ya una cita parafraseada es una idea que yo vi de un autor, por ejemplo, de una teoría que él me menciona, o si yo estoy buscando algunos datos y ese autor me da estadísticas, porcentajes, me habla que la contaminación de las industrias en Cali corresponde, no sé, al 50% de toda la contaminación de los gases de efecto invernadero. Eso yo lo estoy redactando con mis palabras, pero si ven que estoy mencionando unos porcentajes de algo que yo no medí, porque yo no fui a medir allá en las industrias, si ese porcentaje era cierto o no es cierto, entonces en ese caso yo redacté con mis palabras, pero estoy mencionando un porcentaje allí y ese porcentaje yo no lo medí. ¿Qué tengo que hacer? Citar a la persona que me dio ese porcentaje. No importa que yo esté redactando con mis palabras. De todas maneras, ahora les voy a explicar más a fondo de qué se trata esa cita. Profe, en un ensayo no se puede poner todas las citas textuales en una hoja. No, la idea es que dependiendo de la estructura del ensayo, por ejemplo, un ensayo se divide, eso también lo vamos a ver en clase, sino que no podemos ver pues todos los temas al mismo tiempo, pero yo les voy a enseñar a redactar un ensayo de la manera correcta. Y se divide en 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión. Más que todo es el ensayo argumentativo, que es el que más se utiliza acá en la universidad. Entonces, en ese caso, si yo voy a redactar mi introducción, yo dentro de mi introducción puedo poner, por ejemplo, si se constituye de 2 párrafos mi introducción, pongo un párrafo que tenga la información de esa cita y luego otro párrafo donde yo estoy hablando con mis palabras de qué se trata el problema que identifiqué o el área de la que voy a hablar. Y allí pues no citaría.
pero que todo tu documento tenga puras citas, no se puede hacer. O sea, tienes que, y por ejemplo en la parte del desarrollo, tengo que tomar citas o información de apoyo, pero justo en ese desarrollo es donde yo en el ensayo tengo que dar mis argumentos, mis razonamientos o mi punto crítico de lo que pienso. Si de pronto hay alguna idea de varios autores y yo voy a contrarrestar las ideas porque difieren, uno dice una cosa y otro dice otra cosa, entonces yo allí en ese punto con mis palabras voy a decir, bueno, mire, yo estoy de acuerdo con las afirmaciones de este autor por estas y estas razones, pero de todas maneras estoy citando que la idea es del autor, pero con mis palabras empiezo a desarrollar mis argumentos. Entonces no, en una sola página yo no puedo poner todas las citas allí en una sola página. O sea, también debe haber texto que he redactado con mis palabras. También debe haber propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque estamos en la universidad y la universidad es la academia donde se produce o se construye conocimiento. Y esa construcción de conocimiento les va a tener que dar a ustedes sí o sí herramientas para que ustedes generen nuevas cosas, entiendan nuevos temas, planteen nuevos temas que se le puedan venir a la cabeza que otro no ha estudiado. Y eso es lo que se hace en la universidad, en todas las áreas, o sea, no tiene que ver solo con la comunicación, sino que tiene que ver con absolutamente todas las áreas en la universidad. Entonces no se puede. Cita textual, como les estaba explicando, copio tal cual como encontré la información en mi trabajo. Pero resulta que como estas citas deben tener ciertas características, hay unas citas que se llaman citas cortas, que son citas que tienen que tener menos de 40 palabras, miren, está limitada por unas palabras, entonces si yo encuentro un texto en internet y digo, bueno, yo quiero hacer una cita corta de ese texto, pero resulta que ese texto tiene más de esas 40 palabras y yo quiero que sea una cita corta. Entonces hay una manera de hacer una cita textual omitiendo ciertas frases o ciertas palabras. Y ya les voy a indicar con el PDF. Denme un segundito porque les voy a explicar en Word cómo se debe hacer eso. Entonces denme un momentico, ya les voy a explicar cómo deben hacerlo en Word y a qué se refiere esa parte. Entonces, miren, aquí había información de algo que yo requiero pues tomar. Ya les voy a mencionar a ver qué párrafo voy a tomar de allí para darles el ejemplo. Bueno, voy a tomar este párrafo. Lo voy a copiar, miren, lo voy a copiar tal cual está allí. Si les aparece el PDF, por favor, Sí, que uno... profe. Sí, Bueno, profe. entonces, copié y pegué la información, miren, aquí ya estoy en Word, la voy a copiar tal cual como está ahí, o sea, es una cita textual, no he cambiado, no he modificado absolutamente nada. Pero como ustedes pueden ver, esta cita es demasiado larga. Dice que tiene 99 palabras, bueno, es demasiado larga. Entonces yo digo, no, pues yo necesito que esto no quede tan largo, que quede más corto, o realmente yo estoy leyendo y resulta que en unas líneas este autor menciona otra vez lo mismo, es muy repetitivo, lo que menciona en esa parte a mí no me interesa porque no tiene que ver con mi tema. Entonces, en ese caso, debo hacer lo siguiente. Como es una cita textual, pero voy a omitir ciertas cosas que a mí no me interesan, lo que hago es que yo elimino lo que a mí no me interesa y esa información que yo eliminé la voy a reemplazar por 3 puntos suspensivos. Para que la persona que está leyendo el documento entienda que aquí había una información, que esto es una cita textual, pero que aquí había una información que a mí no me interesaba, que yo la omití y que eso pues lo reemplacé por 3 puntos suspensivos. Entonces allí lo puedo hacer de esta manera, los puedo poner en corchetes, en paréntesis, como los quiera poner, pero tienen que estar ahí esos 3 puntos suspensivos. Esto es cuando yo hago una cita textual. Para el parafraseo no, porque bien el parafraseo se me permiten poner sinónimos,
redactar la idea con mis palabras, entonces en ese punto no. Pero cuando es una cita textual que me dice que tienes que copiar tal cual como lo encuentras en el archivo o en el artículo original a tu trabajo, entonces lo hago de esta manera. Omito información, pongo 3 puntos para indicar que allí había una información que yo no la copié y la pegué porque tal vez a mí no me interesaba. Pero la persona que está leyendo, pues tiene en cuenta este punto y si quiere saber qué decía allí, pues va y busca este documento original y ya se da cuenta qué información yo omití. ¿Les queda claro este punto a todos? Profe, qué pena. Dime. O sea, necesariamente uno le toca poner los paréntesis. No, puedes Que no ponerlos entendí sin muy bien. paréntesis, puedes ponerlos con corchetes. O sea, después de que estén los 3 puntos, pueden ir solitos, entre corchetes o entre paréntesis. Ya tú defines cómo quieres que vaya. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿A todos les quedó claro por qué se ponen esos 3 puntos ahí en una cita textual? Bueno, nadie me dice nada, yo me imagino que sí. Sí, profe. Listo. Profe, yo lo Profe. escuché entrecortado, entonces no entendí muy bien. Bueno, Darlene, si quieres, me dices si escuchas bien, yo te vuelvo a explicar otra vez, o si no, pues va a quedar la grabación y ya te tocaría otra vez ver la grabación. Entonces, Pues ya me ahora dirás. sí estoy escuchando bien, pero ese ratico sí se estaba entrecortando mucho. Bueno, entonces te voy a volver a explicar otra vez, Darlene. Mira, lo que pasa es que como una cita textual, su significado es de que yo tengo que copiar y pegar tal cual como yo encuentro la información en el documento donde yo investigué, por ejemplo, en este caso, en este ensayo del PDF, yo copié esta información de aquí, la copié tal cual, yo la encontré así, yo dije va a ser una cita textual, yo no lo voy a redactar con mis palabras, sino que lo voy a copiar tal cual como lo tengo allí. Entonces, yo lo copio y lo pego en Word, en el documento donde yo voy a trabajar, y lo pego allí. Resulta que como yo quiero omitir ciertas palabras, pero es una cita textual, debo indicar sí o sí toda la información que había ahí. ¿Cómo lo hago? Yo en este caso voy a eliminar estas lineecitas de allí y esas líneas que eliminé en esta cita textual las reemplazo por 3 puntos. Esos 3 puntos pueden ir solitos entre paréntesis o entre corchetes, ya yo defino cómo quiero o cómo pienso que se ven mejor. ¿Sí escuchaste, Darlene, ahora sí? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, listo. No sé, ¿alguien más tiene una duda? Que creo que otra persona iba a hablar, pero no alcancé a escuchar. Bueno, entonces, para que lo tengamos muy presente, dentro de esas citas textuales hay 2 tipos de citas más. Están las citas cortas, que son las que tienen menos de 40 palabras y algunas características que se las voy a mostrar, pero con el ejemplo. Y hay otras citas largas que son las que van a tener más de 40 palabras y también presentan otras características. Para el caso de las citas cortas de menos de 40 palabras y son citas textuales, porque esto no se da en la cita de parafraseo, solo en las citas textuales voy a encontrar citas cortas o citas largas. Citas cortas cuando tiene menos de 40 palabras. En este caso, esa cita corta debe tener comillas en el texto, abro comillas en el texto, cierro comillas en el texto y debe tener los siguientes datos del autor. ¿Cuáles son? El apellido, el año y el número de la página de donde yo copié esta información. Entonces yo miro en el documento, no, esa información la copié de la página 4. En este caso el ejemplo dicen que la copiaron de la página 90 de este documento que lo escribió este señor Kaku, que aquí está el apellido. Pongo el año de publicación y el número de la página. Muchachos, va de esta manera, tal cual como está allí. Si ustedes le quitan una coma, les queda mal la cita. Si ustedes le quitan un punto, les queda mal la cita. Entonces, para que lo tengan presente, porque son cosas tan pequeñas, pero que por eso les puede quedar mal la cita bibliográfica, que tiene ciertos códigos que se deben de cumplir de esa manera. Bueno,
Adicional a las características de que debe tener menos de 40 palabras, de que debe ir el texto entre comillas, de que debe llevar estos 3 datos básicos, 2 del autor y 1 del documento, también tengo que tener presente que debe ir en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que miren que aquí la cita inicia desde este punto, están las comillas, finaliza aquí, después de estos datos del autor, pero está inmersa en otro texto. Miren que antes hay un texto, un párrafo seguido de otra información, que esa información puede ser algo que yo redacté con mis palabras o puede ser otra cita, otra información que yo copié de otra cita en parafraseo o propiedad intelectual mía. Pero siempre una cita corta debe ir de esta manera. Antes de iniciar tiene que haber un párrafo ahí seguido de ella y finalizando la cita tiene que ir otro párrafo seguido. O sea, no puede ir después de una cita textual corta un párrafo aparte. El párrafo que continúa después de mi cita textual corta debe ser un párrafo seguido. Y antes de iniciar mi cita textual corta, también tengo que tener un párrafo seguido. Entonces, vuelvo otra vez a repetir. Citas textuales cortas. Deben tener menos de 40 palabras. Adicional a eso, debo poner el texto que copié y pegué tal cual, entre comillas. También debe llevar los datos básicos del autor, como el apellido, año y el número de la página donde yo saqué esta información que copié, y debe ir organizado de esta manera. Por ejemplo, van a haber documentos donde ustedes no van a encontrar el número de la página. Entonces, recomendación. Puedo poner el número de la página, por ejemplo, si es un PDF que no está numerado en sus hojas, porque ojo que hay PDFs donde yo voy a encontrar la numeración como tal en el archivo del PDF. Igual, vamos a ver si aquí en este, para explicarles mejor, yo creo que aquí está. Entonces, miren, va a ocurrir lo siguiente. Si pueden ver que este PDF de este ensayo no está numerado, miren que por ninguna parte me aparece la numeración de aquí. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Poner la numeración de esto que me aparece aquí en el PDF que descargué, esa numeración, si yo saqué la información de la página 2 de ese PDF, ponerlo de esa manera, pero solo lo puedo hacer cuando el documento no tenga una página aquí. Miren, no tiene página por ningún lado, el documento, la hoja, no tiene. Entonces yo pongo esta página. Lo hago de esa manera. O la otra manera correcta de hacerlo es que simplemente me toca contar el número de los párrafos y decir, bueno, yo tomé la información, digamos que de esta parte de la introducción, y la tomé del párrafo 3. Entonces, en vez de poner una página, pongo allí el párrafo donde se encuentra. No, que la tomé en el párrafo 20, entonces ahí tengo que poner que la tomé del párrafo 20. Reemplazo el número de la página por el número del párrafo en donde está la información que yo copié. Esto es si no tiene número de paginación. Si lo tiene, pues pongo ahí el número de paginación. Si no lo tiene, pues debo poner ahí párrafo. ¿Se acuerdan que yo les dije que en esas abreviaturas debían tener conocimiento de cómo se debe escribir esa abreviatura del párrafo? Entonces allí lo van a utilizar de manera manual. No van a poner páginas, sino pues número de párrafo. Otra característica de una cita textual corta es que debe ser intertextual. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que inicie mi cita, debe llevar un párrafo seguido y cuando finalice debe haber otro párrafo seguido. Otra cosa, y que nos pasa mucho, pero lo tienen que tener en cuenta y hacerlo de la manera correcta, y por ejemplo a mí me ha pasado mucho y por eso me han devuelto hasta el trabajo de la tesis, es que siempre caemos en que pensamos que el punto final va cuando se termina el texto. Y resulta que el punto final no va aquí, miren que ahí no está, sino que el punto final va cuando se termina la cita. Recuerden que la cita es tanto el texto que copié como los datos básicos del autor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta cita inicia aquí en estas comillas con un punto seguido y termina con un punto final en este paréntesis. No va aquí finalizando el texto,
sino que va aquí finalizando los datos del autor. ¿Por qué? Porque la cita va hasta aquí. O sea que este será el punto final de la cita, texto y datos básicos del autor. Esto es algo que le pasa a uno mucho porque pues uno está acostumbrado y siempre pones el punto aquí, pero no va ahí, va acá. O pone los dos puntos, no, solo tiene que ser al final del paréntesis que va ahí, ese punto. ¿Alguna duda? Profe, otra pregunta. ¿La cita Dime. solo va allí en el texto o Ya les, también ya al final? ya les voy a decir. No, en este Ah, caso, acuérdate que mira, si está este punto, quiere decir que este es el final de la cita. no, sí, pero o sea, como al final en sí del trabajo, ¿vuelve a estar la cita? En la bibliografía, no cita, sino referencia bibliográfica. En esa Eso. tabla que yo pongo, sí, claro, todas van. Es que esto que está aquí es para yo decir que esta información la tomé de este autor y le estoy dando su autoría a la información. Pero Ah, ya. esto también va a ir al final, pero no va a ir de esta manera como está aquí en paréntesis, no. Va a ir en una tabla de bibliografías donde tiene ciertas características dependiendo de donde yo saqué la información. Entonces, si la saqué de un libro, pues voy a mirar qué datos tengo que incluir yo en esa tabla de bibliografía respecto a un libro, donde ahí ya, miren que aquí solamente incluye unos datos básicos del autor, pero en la tabla de bibliografía yo no voy a poner solamente esto, en esa tabla de bibliografía voy a poner el título de ese artículo, voy a poner, si es un libro, el nombre del libro, si lo tomé de un capítulo, el capítulo del libro, el país donde se publicó. Si es un libro electrónico, entonces también voy a tomar ese URL de internet y lo voy a poner ahí. O sea, van a estar todos los datos del documento donde yo saqué la información. Eso es en Ah, las referencias bibliográficas o en la tabla de bibliografía que va al final del trabajo. Y aquí solamente son datos básicos del autor, que son el apellido, el año y la página para citas textuales. Listo, bueno, por acá me están preguntando si la opinión del autor está escrita en una revista y página web. ¿Cómo se debe hacer la cita? En el gestor de referencia que ustedes van a aprender a utilizar, ahí les va a salir la manera correcta dependiendo de si es un libro, si es una página web, si toman la información de un periódico, allí les va a salir la manera correcta, porque cada uno tiene una manera correcta de citar y de referenciar. Pero en Word, ahí les explica, o sea, ahí tú das los datos básicos y él automáticamente, de la lista que tú elegiste, si dices, por ejemplo, es un archivo de periódico, entonces tú pones ahí periódico y ahí te va a decir cómo lo debes citar, que debes poner el link, debes poner la fecha y te da la manera correcta de citarlo. O sea, te sale automáticamente la manera. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde yo tome la información, porque puede ser hasta de un video. Si yo me veo una película y voy a tomar una frase de esa película, tengo que citarla. A donde yo mencione esa frase, tengo que citar esa película. Y hay una manera adecuada para realizar esa cita. Pero con el gestor de referencia, automáticamente te sale la manera correcta. Lo único que tienes que hacer es mirar en el listado el tipo de citas, dices, bueno, me vi un video, entonces yo escojo video, me dice qué datos debo de incluir para que él me haga la cita del video y la tabla, y en la tabla de bibliografía también salga la manera correcta de cómo se debe referenciar un video. Entonces, en Word, ahí te va a salir automáticamente cómo se hace cada una de esas cosas. ¿Listo? Pero sí difiere, Brian. Luego, otra cosa que les quiero explicar. Hay dos tipos de énfasis. Esos énfasis se va a dar dependiendo donde yo ubique los datos del autor. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago énfasis en el texto, ¿qué quiere decir? Que yo primero, mire que aquí está, mencionando primero el texto, pongo lo que copié y pegué del texto aquí y al final pongo los datos del autor de esta manera. Pero resulta que yo puedo también elegir y decir, bueno, yo no quiero que todo mi documento siempre la cita o el apellido del autor aparezca al final de cada uno de los párrafos allí, no, sino que yo quiero que en el documento tenga alguna información de esta manera y otra información haciendo énfasis en el autor. Entonces,
Cuando yo hago énfasis en el autor, esto funciona para cualquier tipo de cita, sea textual o sea parafraseada, sea textual larga o corta, para cualquiera, y lo defino yo como autor. O sea, si yo como autor quiero que siempre al final de toda la información aparezcan las citas así como aquí, lo hago de esa manera. Pero si yo quiero que como se le dé como un dinamismo a lo que yo estoy escribiendo y no todo al final, entonces puedo cambiar o variar. En este caso, hago énfasis en el autor cuando primero pongo los datos básicos del autor de esta manera. Miren que ya no está igual, porque en la diapositiva pasada estaba todo en un paréntesis. Aquí no, miren que aquí lo único que va en paréntesis es el año y ya el apellido va sin paréntesis. Y adicional a eso, tengo que poner una frase donde indique que lo que voy a mencionar a continuación lo dijo este autor. Entonces, en este caso aquí utilizan afirma, pero entonces yo puedo cambiarlo por establece, indica, menciona. O sea, esa palabra, perdón, no frase, sino palabra. O en ocasiones puedo redactar frases cortas mostrando o indicando que esto que voy a mencionar a continuación lo dijo esta persona. Como les digo, esto lo elijo yo como autor. Si yo quiero que toda mi presentación quede o mi trabajo con las citas al final del texto, pues entonces va a quedar aquí al final del texto como esta diapositiva de acá. Pero si yo quiero que quede diferente, entonces lo puedo hacer de esta manera, pero de la manera adecuada. En ocasiones tratan de hacerlo así con énfasis en el autor, de poner primero el autor y luego la información o el texto que se copió, y lo hacen de la manera incorrecta. ¿Qué hacen? Copian y pegan esto, o sea, lo hacen así, todo en paréntesis y lo ponen al inicio del párrafo. Si lo hacen de esa manera, está mal. Si quieren poner al autor primero antes de mencionar la información que copiaron, tiene que ir sí o sí de esta manera. El apellido fuera, el año, y adicional a eso, miren que acá al final aparece la página. Entonces, énfasis en el autor es cuando pongo el autor de primero, y énfasis en el texto es cuando el autor lo pongo después del texto que copié. Si el autor tiene dos apellidos, ¿cuál se coloca? Bueno, cuando hacemos esto en el Word y ponemos los dos apellidos allí y utilizan el gestor referencia, te pone los dos apellidos. Normalmente allí solamente debe ir el primer apellido. El primer apellido del autor va en esta parte. Si yo en el gestor de referencia de Word pongo los dos apellidos, el gestor de referencia me los va a ubicar aquí en esa cita. Entonces, lo que yo les recomiendo es que en ese punto solamente pongan el primer apellido y el nombre, y con eso está bien la cita. O sea, queda bien, así tenga los dos apellidos, con el primero que pongan, que es el que debe ir allí, entonces simplemente se va a poner allí. De todas maneras, estamos viendo las cosas poco a poco porque todavía nos falta más tema. Como les digo, hoy no alcanzamos a terminar porque son muchas cosas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el énfasis? ¿Qué es el énfasis? ¿O a todos les quedó claro que hay un énfasis que es en el texto, que es cuando el texto va primero y luego la información del autor? Y que el énfasis en el autor es que primero van los datos básicos del autor y después el texto que yo copié. Luego tenemos las otras citas textuales, que son las que son largas. En este caso, esa cita textual larga debe tener más de 40 palabras. Adicional a eso, otra de las características es que ya no va entre comillas. Miren que aquí ya no va entre comillas. La cita antes iba entre comillas, aquí ya no va entre comillas. Y adicional a eso, va en un párrafo aparte. Miren que aquí va en un párrafo aparte. En la otra tenía que estar en medio de dos párrafos seguidos. Miren, aquí y el párrafo seguido acá, con otra información diferente pues a la de la cita. En el caso de una cita textual larga, va solito la información en un párrafo. Miren, párrafo, aquí es un punto aparte, aquí termina la cita, es un punto aparte con el siguiente párrafo que continúa, y va sin comillas y son más de 40 palabras. Algo adicional que tienen que tener también en cuenta, ¿se acuerdan lo que les hablaba de la sangría y que Darlene preguntó? Pues miren que aquí el párrafo anterior maneja esos 5 puntos de sangría en su primera línea y está alineado a la izquierda.
El párrafo que continúa después de la cita de la información también tiene esa alineación hacia la izquierda y tiene la sangría de 5 puntos solo en la primera línea del párrafo. Resulta que en esa cita textual larga, todo el párrafo de la cita va con sangría de 5 puntos. Mire que está alineado aquí. Todo el párrafo, todas las líneas van con esa sangría de 5 puntos. Entonces, también para que lo tengan presente, que en una cita textual larga, el párrafo debe ir con una sangría de 5 puntos. Igual eso que les estoy mencionando aquí está acá. ¿Listo? Vea, con sangría izquierda aplicada en el párrafo, ya saben que la sangría de las normas APA, todas es 5 puntos, todas, para que ya lo tengan allí. Pero esto que les estoy explicando con el ejemplo, aquí lo tienen, sino que pues yo no leo ese texto, sino que ya me voy a explicarles es con el ejemplo. Entonces, cita textual larga, característica, más de 40 palabras, va en un párrafo solo, no lleva comillas y todo el texto de ese párrafo de la cita textual larga debe ir con la sangría de 5 puntos. Esto de aquí es lo mismo, es una cita textual larga, pero entonces acá se hacía énfasis en el texto, primero el texto y luego el autor, y en este punto de acá ya voy a hacer énfasis en el autor y lo puedo hacer de dos maneras. Y es que miren que aquí en el párrafo anterior a la cita pongo el apellido, el año y la palabra y 2 puntos indicando que en el siguiente párrafo voy a hablar de algo que dijo este señor. Lo puedo hacer de esta manera o si quiero, esto que está aquí, CACU 2009, lo puedo poner aquí al inicio de este párrafo. O sea, antes de esta palabra, esto, puedo poner aquí CACU 2009, afirma y seguir con mi texto. O ponerlo en el párrafo anterior, al final del párrafo anterior, después del punto. O sea, eso ya lo definen ustedes, como les digo, no es obligatorio. Ya eso, cada uno define pues cómo quiere que vaya su trabajo. Ahora sí, las citas de parafraseo. En este caso, son citas donde yo voy a explicar una idea de un autor con mis palabras. Ustedes aquí en muchas ocasiones se confunden porque piensan que el cambiarle sinónimos a una idea que ha redactado otro autor de teorías, donde menciona datos, porcentajes, eso es ya de ustedes. Entonces ustedes dicen, no, le cambió a este párrafo unas frasecitas, unas palabritas, le pongo sinónimo, le quito una palabra y ya con eso es mío. No. Si yo leí algo de un autor y voy a decir exactamente lo que ese autor mencionó allí, pero con otras palabras, eso no es propiedad mía. Eso es propiedad de él porque es su idea, es su teoría, es su metodología ya establecida y publicada o son sus datos. Y era el ejemplo que yo les daba al inicio de lo que les estaba explicando de las citas. Que en ese caso, si yo voy a buscar información de un problema ambiental y de ese problema ambiental voy a hablar de la contaminación de gases de efecto invernadero por medio de las industrias en el Valle del Cauca, y yo encuentro una información de un centro de investigación donde midieron cuál es el porcentaje de gases de efecto invernadero de ese sector de las industrias. Y yo, bueno, dice que es el 50%. Y yo de ahí esa información tomo ese 50% y lo pongo en mi documento y con mis palabras digo, no, el porcentaje de gases de efecto invernadero que se presenta en el Valle del Cauca, principalmente en el sector de las industrias, es el 50%. Eso que estoy mencionando allí, así lo haya dicho con mis palabras, estoy tomando un porcentaje que yo no medí. Es un porcentaje que alguien se tomó el tiempo de hacer una investigación, de ir a medir esos gases de efecto invernadero, obtener esos resultados, y es una información que le pertenece a esa persona, no me pertenece a mí. Entonces, en este caso, así yo parafraseé, pero estoy tomando datos que no son míos, debo poner allí de quién es esa información. Así sea que tome poca información, esos datos no me corresponden a mí. ¿Por qué? Porque yo no fui a campo a hacer el trabajo que hizo esa persona para publicar y decirme a mí, que leí su documento, que el 50% se le atribuye a las industrias de producción de esos gases de efecto invernadero. Entonces, para que les quede como muy claro, de que un parafraseo no es cambiar una idea de un autor y a ponerlo con mis palabras y cambiar y poner sinónimos, omitir palabritas, no, eso no es.
Si voy a parafrasear algo que ya está establecido, tengo que citarlo. Ya es muy diferente si, por ejemplo, yo leo dos tipos de texto y yo confronto y digo, no, es que este autor dijo esta información, pero yo creo que está equivocado por estas y estas razones. Entonces, ahí sí es diferente porque esas razones que yo estoy dando del por qué está equivocado ya son mis razones del tema que yo entendí, de la conclusión a la que yo llegué, ya es mi razonamiento, ya es una producción intelectual nueva, es mía, entonces ahí ya no tengo necesidad como tal de citar esos párrafos porque es algo mío. Pero si es algo que ya está establecido y que yo sé que yo saqué de internet, no se les olvide, muchachos, por favor, poner la cita. Entonces, una cita de parafraseo también tiene ciertas características. Aquí ya no va a ese límite de palabras, porque como yo lo hago con mis palabras, entonces puedo extenderme y redactar mucho o redactar poco, bueno, lo que yo quiera parafrasear. Entonces, en este caso, una cita parafraseada no debe llevar comillas, ya no van las comillas. Lo otro es que sí debe ser intertextual. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de iniciar mi cita tengo que tener un párrafo seguido y cuando finalice mi cita tengo que tener otro párrafo seguido. Y algo que ya no se pone aquí, que se ponía en esas citas textuales, que es la página, aquí ya no se pone la página. ¿Por qué? Porque puede ser que esta información que yo esté dando de este autor la haya sacado de todo el documento, o sea, yo me leí todo el documento de este autor y mencioné allí ciertas características, uní ideas de un párrafo, de otro párrafo, de ese mismo texto, de ese autor, entonces ahí ya no tengo que poner la página donde lo saqué, sino que simplemente pongo la cita con apellido y año y ya. Y aquí también se puede hacer, Una dime. pregunta. El resto del texto es, ¿cómo le digo? Es que no entendí el pedazo. Es el pedacito de la cita, ¿no? Pues de que uno lo saca. ¿Y el resto del texto también es de ahí mismo o ya es que uno lo ha escrito con las propias palabras de uno? ¿Te refieres a esta cita de parafraseo? Con Sí, este señora. pero con este ejemplo que estás viendo aquí en la pantalla. Sí, Bueno, mire, porque como dice texto, cita y texto. ajá, bueno, no. Lo que quiere decir esto que el texto que está arriba puede ser que yo lo haya redactado con mis palabras o que sea otra cita de estas. En el caso del ejemplo, pues supuestamente fue con las palabras de algo que leyó, entendió y sacó su conclusión. Pero en este caso, este que está aquí de la cita de parafraseo, recuerden que el parafraseo es redactar la idea de otra persona con mis palabras. Entonces, así lo hago con mis palabras, en este punto pongo la cita. No importa si el texto que está arriba es con mis palabras, es parafraseo, es una cita textual larga, es una cita textual corta. Lo que quiero hacer referencia es que esta cita textual de parafraseo tiene que estar pegada a un texto arriba y pegada a un texto de cuando se termina. O sea, siempre tiene que ir en la mitad de un texto. No importa que el texto de arriba lo haya redactado con mis palabras o sea otra cita de otro autor. El texto de acá abajo tiene que ir allí, después de mi información que yo hice de la cita, no importa que sean mis palabras o sea otra cita que yo vaya a poner ahí seguido. El hecho es que tiene que ir siempre párrafo arriba y párrafo abajo. No importa la información que siguiente que sea, pero siempre es que tenga que estar en la mitad de un texto. ¿Sí me entiendes? A eso se refiere texto arriba y texto abajo. Que esta cita que está aquí, que la redacté con mis palabras porque fue un parafraseo de algo que leí, tenga que estar acompañada de un texto seguido arriba, antes de yo mencionar con mis palabras esto, y un texto finalizando este punto. ¿Ahora sí entendiste a qué se refiere esa parte de texto y texto? Sí, señora. Bueno. Aquí es lo mismo, es la misma cita de parafraseo, las mismas características, miren, ahí está un texto arriba, otro texto terminando aquí la cita, miren, aquí está el punto, allí se termina la cita, aquí sigue otro texto, no va entre comillas, y aquí está haciendo es énfasis en el autor, miren, aquí ya ponen es al autor de primero, luego ponen el texto y la anterior era una cita de parafraseo, pero con énfasis en el texto. Pongo primero el texto y al final el autor. Aquí es como una comparación de una cita textual con una cita parafraseada. Ya luego ustedes pues leerán y mirarán ahí la diferencia.
Y aquí es un ejemplo de esas citas que yo les digo que son parafraseadas y que no vayan a caer en esto. Esto es un ejemplo, como yo ya les había explicado, yo esta parte de las normas APA se las doy comunicación 1, comunicación 2 y seminario de investigación. Y el ejemplo que tengo ahí es de seminario de investigación. Entonces, digamos que esta de aquí es la cita textual y la de acá va a ser la que está en parafraseo. Algo importante de una cita de parafraseo es que yo no puedo perder la idea de esa cita. Si yo me leí un documento y la verdad a mí no me quedó totalmente claro una teoría, un concepto del que voy a hablar de ese documento, no se atrevan a hacer parafraseo. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que ustedes piensan o medio entienden el tema y empiezan a parafrasear y cuando uno va a leer y uno dice, no, pero es que eso que está diciendo ahí es mentira. El autor jamás ha dicho que eso es de esa manera. ¿Y es por qué? Porque yo no entiendo bien cuál es la idea del autor o qué es lo que quiere decir el autor original de la idea. Si yo no estoy 100% seguro de que entendí esa metodología o esa teoría o esa idea que él quería exponer, mejor no hago parafraseo. Mejor copio y pego el texto, busco quien me explique antes de hacer un parafraseo. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a cambiar una idea de un autor y que ustedes mencionen que ese autor dijo eso y el autor no haya dicho esa información, eso también es plagio. Porque van a decir, bueno, ¿de dónde sacó esta información? Si eso que está diciendo allí, este autor jamás lo ha dicho. Entonces, también hay que medir las palabras y mirar qué tanto se puede cambiar y qué tanto se puede redactar con mis palabras para no cambiar la idea principal del texto original. Entonces, para este caso, dice, en la institución universitaria Antonio José Camacho se encuentran estudiantes de cuarto semestre del programa de Ingeniería Industrial en el salón A115 en clase de seminario de investigación. Entonces, en el parafraseo, voy a decir exactamente lo mismo, puedo cambiar el orden, el sentido de las cosas, puedo omitir cosas de allí, puedo utilizar sinónimos, pero sí o sí tengo que al final pues referenciar de dónde saqué la información. Entonces, para el caso del ejemplo, dice, en el aula de clases A115 de la institución universitaria Antonio José Camacho, hay alumnos de cuarto semestre de Ingeniería Industrial recibiendo clase de seminario de investigación. ¿Sí ven? Es exactamente la misma idea, llevan a lo mismo, pero yo cambié el orden, cambié palabras, utilicé aquí diferentes palabras, entonces eso es lo que yo puedo hacer en un parafraseo. Para no copiar tal cual como lo ve allí, lo puedo hacer de esa manera. La idea es no cambiar lo que quiere decir el autor. Bueno, dependiendo de la cantidad de autores, también hay unas reglas para poder realizar esas citas. Entonces, la primera es cuando son dos autores, en ese caso, pero antes de iniciar con el ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Este primer ejemplo está haciendo énfasis en qué. El autor, los autores, ¿Por qué? porque se están señalando primero ellos y después el parafraseo. Exactamente. Y en la segunda, el énfasis, ¿dónde es? En el texto. Ajá. ¿Por qué? Porque primero se está mencionando el texto y al final se está mencionando los autores. Bueno, quería ver si les había quedado claro este concepto y yo que sí, por lo menos algunos sí. Bueno, entonces ahora les voy a explicar. Dos autores. Entonces, en el caso de que yo tenga dos autores que escribieron ese documento, voy a encontrar muchos artículos donde muchos autores han participado en escribir un documento o una investigación, pero cuando son dos autores, lo que yo hago, en este caso, es simplemente pongo el primer apellido de los dos y el año de publicación. Lo mismo, el apellido de los dos y el año de publicación. Pero cuando ya son de 3 a 5 o más de 6 autores, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Resulta que yo descargué este artículo y de estos autores, que mire que son 1, 2, 3, 4, hay 4 autores, voy a utilizar de este artículo, de estos 4 autores, publicado en esta fecha, varios párrafos. No lo voy a hacer de manera seguida, pero en mi trabajo voy a utilizar varios párrafos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo digo, no, para la introducción, un párrafo que tiene este artículo me sirve y lo voy a ubicar también, lo voy a ubicar ahí en mi introducción.
Luego yo ya voy por allá a mis materiales y métodos de mi trabajo y digo, no, la metodología que mencionan en este mismo artículo, estos autores a mí me sirve. La voy a tomar y la voy a poner allá en mi metodología. Entonces, la primera vez que yo utilice información en mi trabajo de este artículo que tiene 4 autores, esa primera vez los debo mencionar a todos, o sea, pongo los 4 apellidos. La primera vez. La segunda vez, como les dije, yo utilicé información de este mismo artículo, un párrafo lo puse en la introducción, pero otro párrafo en mi trabajo lo puse en los materiales y métodos, entonces ya lo nombré una vez, mencioné cuáles eran todos los autores, pero la segunda vez que ya voy a utilizar esa información en mi trabajo no tengo necesidad de mencionar todos estos apellidos. En ese caso voy a utilizar unas siglas que se llaman el al, es una expresión latina que significa y otros. ¿Listo? Entonces en ese caso no voy a nombrar la segunda vez que utilice este documento en mi trabajo todos los apellidos, sino que simplemente voy a cambiar los demás apellidos, pongo el del primero que me aparezca allí, el primer autor, el primer apellido, y los demás, estos 3 restantes los voy a cambiar por el al, que significa y otros. Cuando alguien lea, va a decir, ah, bueno, este es el autor principal, pero hay otros autores que lo ayudaron a hacer su investigación o a escribir ese documento. Cuando son 6 o más autores, es exactamente lo mismo. Primera vez, si lo utilizo en mi documento, los menciono todos, y si voy a utilizar ese mismo trabajo, ese mismo artículo para ubicar otro párrafo en mi documento, en mi actividad, entonces la segunda vez ya no hay necesidad de poner toda esa cantidad de títulos, sino que simplemente, de apellidos, sino que simplemente pongo el al, y eso ya me dice que allá hay más personas que escribieron ese artículo. ¿Les queda claro este punto? Bueno, otra de las Sí. cosas es la parte de anónimos. Esta parte de anónimos, en algunas ocasiones nos va a aparecer que hay investigaciones o cosas que encontremos en internet que no tienen autores. Si tiene, por ejemplo, el centro de investigación o donde se realizó, si es una página gubernamental como, no sé, el DANE, la CBC, bueno, o algo así, entonces allí se habría un autor que sería el corporativo, porque tengo el nombre de ese autor corporativo. Pero lo que yo les recomiendo es que nunca utilicen un documento donde alguien sea anónimo. Si no aparece el autor corporativo y no aparece absolutamente nada de quién se hace responsable de esa información, no lo utilicen. O sea, ya son como medidas extremas en el sentido de que no encuentro más información, me tocó. Pero de resto, traten de no utilizar información donde alguien no se haga cargo de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil de decir, de entender o decir, bueno, si esta información que me están diciendo es verdad, es verificada, porque ni siquiera hay alguien que se haga responsable de eso que se está mencionando. Pero dado el caso extremo de que les toque utilizar esa información sí o sí porque no encuentran más, la manera de citar es la siguiente: poner el título de ese documento donde voy a tomar la información, entre comillas, y pues el año de publicación. Se hace de esta manera. Pero como les digo, yo no les recomiendo utilizar documentos anónimos. Y luego aquí está cita de una cita. Ya les voy a explicar qué es esa cita de una cita con ese PDF con el que estamos trabajando. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es primero identificar quién escribió este ensayo. Este ensayo lo escribió un señor que se llama Juan Carlos López. Él hizo este ensayo argumentativo y resulta que en ese ensayo argumentativo él buscó información en internet, y voy a tomar este ejemplo otra vez de Molina, buscó información en internet de ciertos autores. Miren que ahí tiene muchos autores. Resulta que para poder yo utilizar esta información que me mencionó este señor Juan Carlos, que fue quien escribió este ensayo, pero que se basó en información de otros autores en internet, tengo que ir a este documento original. O sea, yo no puedo tomar esta información que está aquí, que me la dijo Juan Carlos López, y yo decir, ah, no, sí, eso es verdad porque es que Juan Carlos lo dijo y eso es verdad. No, yo no puedo hacer eso.
Lo que tengo que hacer es que me toca ir a buscar este documento original de Molina y otros para comprobar que esto que me dijo este señor Juan Carlos, que incluyó esta información en su ensayo argumentativo de Molina y otros, es cierto. Puede ser que Juan Carlos se haya equivocado, pues aquí es una cita textual, pero que él haya hecho un parafraseo y resulta que en ese parafraseo cambió totalmente la idea que tenía Molina y otros, que fueron los que hicieron esta investigación. Entonces, en ese caso debo ir al documento original. Una de las estrategias es pues ir a la bibliografía, buscar Molina y otros y meter esto en Google y mirar a ver si me aparece el documento original. En muchas ocasiones no me va a aparecer este documento de Molina y otros para comprobar si esa información es verídica. Entonces, ¿por qué? Porque hay artículos por los que se tienen que pagar. Hay de pronto archivos aquí o cosas que son en físico, entonces no aparecen en internet ese libro físico y no puedo comprobar la información de esa manera. Entonces, para yo librarme de esas responsabilidades, que si será cierto que esto que me dijo este señor Juan Carlos que escribió este ensayo de derechos de autor sobre lo que expresaba Molina y otros, que se me perdió la cita, aquí, que expresaba Molina y otros, entonces para yo zafarme de esa responsabilidad porque no encontré el documento original, voy a hacer una cita de cita. En ese caso, entonces ya les voy a compartir cómo es la manera correcta de hacer una cita de cita. Esto es lo que Juan Carlos López, que escribió el ensayo, me dijo que Molina había mencionado sobre este tema. Yo no pude encontrar este documento original de Molina para comprobar si eso era verdad. Entonces, en este caso voy a hacer lo siguiente, y es hacer una cita de cita. Lo que hago es indicar que Molina y otros en el 2011 citado por López, que es el apellido del señor que escribió ese ensayo donde yo copié esta información, 2012, que fue cuando él publicó ese ensayo, citado por, y menciona esta información. Entonces aquí en este caso yo lo que yo digo es, bueno, yo no encontré este documento original de Molina y otros, no lo encontré el original, pero necesito la información, me parece que es importante. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, mira, yo esto se lo copié a Molina, a López, lo copié de su ensayo argumentativo, yo no sé si esto será verdad o no será verdad, porque yo no pude encontrar nunca este documento original, pero ahí yo ya me zafo de la responsabilidad de decir, bueno, yo saqué esta información del ensayo de López, donde se mencionaba esta idea de Molina y otros. No sé si será verdad o no será verdad, pero yo ya ahí le echo la culpa a López, quien fue que me dijo a mí que Molina había mencionado esta teoría o estos porcentajes o habían hecho esta investigación. ¿Les queda claro qué es una cita de una cita? Bueno, aquí hay otro ejemplo y en este ejemplo dice, si se está leyendo un libro de Steve Hawking y hay una cita, pues de una opinión, una afirmación de Roger Penrose, entonces debo citarlo de la siguiente manera. Como yo no puedo encontrar dónde está esa opinión o esa afirmación de este Roger Penrose, que es el que está hablando de una idea, pero lo vi en este libro de Steve Hawking, entonces yo lo que hago es que digo que Penrose, como se citó en Hawking 2010, aquí está, piensa y ahí menciono la idea. Entonces es exactamente lo mismo que les expliqué. Como yo no puedo ir a esa cita original, encontrar este documento original donde yo vea que este señor Roger sí me dio esa idea o esa opinión sobre las matemáticas, entonces yo me libro mi responsabilidad, digo que a mí Hawkins me dijo que Penrose mencionaba esto de las matemáticas. Y ahí ya no voy a tener ningún problema legal porque estoy haciendo una cita de cita y estoy mencionándole al lector que yo lo saqué de otro documento y que no pude conseguir el documento original. ¿Les quedó claro que es una cita de cita? ¿Y cuándo se Sí, realiza?
Sí, señora. Bueno, listo, muchachos. Entonces, hasta este punto llegamos en la clase del día de hoy. Ahí todavía nos faltan varias cosas, pero lo vamos a dejar para la otra clase que podamos retomar. El lunes tenemos clase, pero el lunes vamos a hacer la última actividad que nos queda pendiente del avance formativo 1, porque eran 3, van 2, quedaría una pendiente, el lunes hacemos eso y ya luego a la siguiente semana retomamos otra vez. La idea es que yo ahorita les voy a enviar esta presentación al correo, el video también, les voy a enviar el gestor de referencia, pero la idea es que si van a estudiar y repasar, repasen hasta este punto, hasta una cita de una cita. No vayan a avanzar más porque se van a confundir. Simplemente repasen, lean, si se les generaron dudas, entonces apunten las dudas que tienen, que cuando volvamos otra vez a retomar este punto, resolvemos las dudas, terminamos el tema y vamos a Word, a aprender a utilizar ese gestor de referencia. ¿Listo? Entonces, para que porfa no se adelanten, se los voy a enviar desde hoy para que pues puedan allí mirar que no les quedó claro.